Contacto, como cada noche, aquí a las 9 en punto, en A Mano Limpia. Hablaba anteriormente del tema de los exiliados en Miami y están denunciando un aumento de la represión, y esto dicen que tiene que ver con una cierta impunidad que pudiera sentir el régimen de La Habana a raíz de ese llamado deshielo de las conversaciones, las negociaciones entre Washington y La Habana. Vamos a hablar del tema. Hemos invitado por una parte a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano. Orlando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias Félix por tenernos aquí. Horacio García, él es de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Horacio, bienvenido. No, gracias por invitarnos. Y Rey Anthony, de la Nueva Generación, un grupo de jóvenes cubanos, es un grupo de jóvenes de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos a todos. Estaba mencionando que escala en Cuba la represión contra los disidentes y ellos enuncian básicamente lo siguiente, que eso se debe a la impunidad que siente el régimen de La Habana ante los resultados del restablecimiento de las relaciones, la visita del presidente Hollande, también el tema de conversaciones con Obama y próximamente la visita del Papa Francisco para el mes de septiembre. Orlando, ¿cuál es la denuncia y qué conexión ven ustedes? La conexión que vemos, está muy clara, Félix, es que en la medida que Washington, que el Vaticano, que París extiende un manto de normalización con la dictadura, el régimen, que es un régimen psicópata, criminal, interpreta este gesto de los países democráticos, de las potencias morales como la Iglesia, como una luz verde para reprimir. Sienten que su impunidad ha aumentado, es decir, que pueden oprimir, que pueden reprimir, que pueden castigar y no va a ocurrir nada porque están siendo recibidos, como fue en la cumbre de las Américas en Panamá, el dictador Raúl Castro recibido como un presidente más. Entonces, con estas dictaduras ya la historia demuestra que los intentos de apaciguamiento, de acercamiento con las dictaduras, lo que hace es envalentonarlas y hacerlas más agresivas. Horacio. Sin lugar a duda que estos regímenes totalitarios perciben las concesiones como debilidades. En este caso, se han hecho las concesiones antes de las negociaciones. Normalmente las concesiones es el producto de una negociación y en este caso los Estados Unidos se han quedado sin carta que jugar. El régimen totalitario de los hermanos Castro cada día pide más y cada día le dan más concesiones. O sea, que para ellos es un triunfo, para ellos es una debilidad de los Estados Unidos que tengan que dar todas estas concesiones a cambio de nada. Ahora, esas concesiones que usted dice, no, en cierta forma puede haber otra lectura y es que se le quita al régimen de La Habana excusas para seguir diciendo por culpa del embargo no podemos hacer esto, por culpa... Bueno, las excusas ellos siempre las van a tener. Ahora ellos están subiendo a la parada y pidiendo una indemnización por el daño que le hizo el embargo. En Cuba, en realidad, la situación existente, la crisis económica, social y política no tiene nada que ver con el embargo. Es un régimen fracasado, es un régimen que ha abrazado desde hace 56 años el sistema comunista, que no sabe ni puede producir riqueza. O sea que Cuba es un Estado fallido. Vivió primero de la Unión Soviética y después de Venezuela. Y ahora que esa ayuda pudiera estar en un momento de crisis, necesitan a los Estados Unidos que vayan allí a invertir para poder consolidar y mantener el régimen opresor. Desde su punto de vista necesitan un salvavidas. Sin lugar a dudas, y eso es lo que le está atendiendo el gobierno de los Estados Unidos. A ver, Rey Anthony, como decía, grupo de jóvenes cubanos de FIU, la nueva generación, ¿cómo ves todo esto? Bueno, creo que el régimen, al igual que la administración Obama, ha tratado de vender la idea de que nosotros los jóvenes cubanos americanos estamos a favor de estas concesiones unilaterales al régimen sanguinario de los hermanos Castro. Creo que las mejores encuestas, los mejores sondeos son las elecciones, y las elecciones demuestran que a nosotros los jóvenes cubanos americanos estamos a favor de una política que le exija libertad al régimen castrista. Cuba hoy por hoy es el único país del hemisferio que no ha tenido una elección en más de medio siglo. ¿Cómo es que un país tan
generoso. En mucho más de medio siglo, desde antes del 59. Y un país, sí, del 52, un país tan democrático como Cuba, un país tan democrático como Estados Unidos, ¿cómo se va a poder negociar con un régimen totalitario como el de los hermanos Castro? Es una burla a nosotros los americanos y a todas las personas de esta gran nación que han trabajado tanto y luchado tanto, como vimos en este último Memorial Day, para preservar nuestra libertad. Estabas hablando del punto de vista tuyo, que comparten muchos otros estudiantes. Ahora, los que están a favor de estas conversaciones, de estas negociaciones, dicen que durante medio siglo lo que se ha hecho no ha funcionado. ¿Qué vías hay? ¿Qué opciones ves? Bueno, creo que las personas que están tratando de vender eso, de vender la política del presidente Obama hacia con los hermanos Castro, es algo que pues es inconcebible a la vez, porque el embargo en sí, 56 años han sido para reclamarle a ese régimen los miles de millones de dólares que les robaron tanto cubanos como a los americanos que invirtieron sus bienes en Cuba antes del año 59. Entonces, el propósito del embargo era para prevenir que ellos pudiesen expandir. Perfecto. La pregunta específica que te hacía es, a través de más de medio siglo, esa política de línea más dura no ha funcionado, siguen los hermanos Castro ahí, hay una dictadura, estamos de acuerdo en todo eso. ¿Qué otras vías puede haber para cambiar eso? Creo que hay muchas vías que se han presentado, pero creo que lo más importante es siempre ir y hacer lo que nosotros creo que hay que reforzar la idea de que hay que ir a los otros gobiernos alrededor del mundo, pedirle que nos apoyen a la causa nuestra. Y creo que no estamos solos, porque hemos visto a tantas personas que a lo largo y ancho de la historia han estado solos y han podido salir hacia adelante. Creo que los judíos también estaban solos y nadie los ayudaba. Se sabía que había un holocausto en la Alemania nazi y no se hizo nada. Ellos mismos tuvieron que ser los mismos líderes de su propio destino y decidir, bueno, nosotros vamos a hacer algo, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros los cubanos, exigirle al mundo, ir a los capitolios del mundo y abogar por la libertad de nuestra patria. Y eso es lo que hay que seguir haciendo, y los Estados Unidos de América, que es un país tan cercano, tiene que jugar un papel pues de protagonista para que nosotros podamos pues exigirle una vez más esa libertad que tanto deseamos. Orlando, un poco siguiendo la temática de lo que le estaba preguntando a Rey, el otro día hubo un invitado aquí que estábamos hablando del tema y él planteaba lo siguiente, que esto era una negociación entre gobiernos. Decía que los derechos que todos queremos para Cuba, elecciones libres, pluripartidistas, libertad de prensa, libertad de asociación, son de derechos que los cubanos tienen que conquistar, que un gobierno extranjero no debe inmiscuirse. ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, el sistema democrático se basa sobre valores universales. Es decir, hay una hermandad entre todos los seres humanos que quieren la libertad. Estados Unidos no hubiera alcanzado la independencia sin la ayuda de Francia, precisamente porque los franceses ayudaron a los norteamericanos para conquistar sus derechos. Sin la ayuda de los Estados Unidos, Europa no se hubiera liberado primero del nazismo y después del comunismo. Así que hay una hermandad fundamental entre todos los seres humanos en la lucha por la libertad. Y el sistema norteamericano está basado en esos valores morales. Cuando esos valores morales se ponen al mismo nivel de los antivalores de una dictadura, se daña el edificio moral de la democracia. Yo creo que el pueblo cubano ha dado amplias muestras de rebeldía y de lucha todos estos años contra un régimen totalitario bien consolidado que asesina sin ningún tipo de pudor, y sin embargo los cubanos siguen luchando, siguen saliendo a las calles a pelear. Pero les hace falta mucho más ayuda. Hace falta un esfuerzo concertado internacional para ayudar a ese pueblo a quitarse esa dictadura. Al igual que un esfuerzo concertado para ayudar a África del Sur a liberarse del apartheid, o un esfuerzo concertado para ayudar a Polonia a liberarse del comunismo. Es decir, sin la solidaridad internacional es muy difícil que un pueblo desarmado... ¿Por qué no se hace con Cuba? ¿Hay una doble moral? ¿Por qué no se hace con Cuba? Yo creo que hay una doble moral con Cuba. Creo que el aparato de izquierda internacional que apoya al régimen castrista es muy fuerte en las relaciones públicas. Creo que también hay una labor de zapa que ha tomado lugar en las universidades norteamericanas que ha confundido a muchos norteamericanos, Hoy día todavía existe, tantos años después. Como no, todo el que ha pasado por una universidad norteamericana sabe la labor de propaganda a favor de ese régimen. Es una dictadura terrible con una propaganda muy eficaz. Horacio, de las conversaciones, las últimas decisiones, de lo que se ha estado hablando, el hecho de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, ¿es un error? Sin lugar a duda, porque Cuba ha sido históricamente el refugio de todos los terroristas del mundo, y ellos han sido los creadores
y los que han estado promoviendo todas las guerrillas en Latinoamérica, tuvieron incursiones en África, en donde quiera, tan reciente como hace apenas unos meses vimos que un barco de norcoreano estaba llevándose armas, explosivos, aviones, motores escondidos. Hace un poco más de un año de eso. Y luego vimos otro barco con las mismas características viniendo hacia Cuba, también sin declarar su contenido. Pero hay una realidad. El diferendo de Cuba no es con los Estados Unidos, es con el pueblo de Cuba. Y lo que se está buscando es medidas para beneficiar a algunos inversionistas en Cuba, y han hecho dejación total a la mínima moral que deben tener los que invierten en un país totalitario como Cuba. Castro siempre tuvo por norma el no reconocer que existía una oposición, que existía inclusive un exilio, y Raúl Castro va por el mismo camino. Mientras los Estados Unidos le hacen concesiones, él trata por todos los medios de desautorizar, desconocer al exilio y a la oposición en Cuba. Y hay una indiferencia cómplice que la hemos tenido que sufrir por todo este proceso, que es algo inconcebible. Cuando otros países como Sudáfrica han tenido el apoyo internacional. ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿No hemos sabido vender nuestra tragedia internacionalmente? No creo, no han querido, porque nosotros hemos llegado a todos los medios, a todas las organizaciones internacionales, pero en realidad los enemigos nuestros son muy solidarios. Los comunistas, los socialistas son solidarios. Sin embargo, el mundo libre, el mundo democrático no es solidario. Y hemos tenido que sufrir esa situación los cubanos. Yo no sé, es inexplicable el por qué esta administración está dando todas estas concesiones a cambio de nada. Lo menos que podían pedir es el reconocimiento a la oposición, lo menos que podían pedir es el respeto a los derechos humanos y respetar tanta sangre que se ha derramado por parte de nuestro pueblo en busca de la libertad. Félix, yo quería aportar a tu pregunta, ¿por qué es diferente el caso cubano? Yo creo que el caso cubano y el de otros países, por ejemplo el de Siria, señala la gran crisis de valores en el mundo democrático. El auge del materialismo... En Siria hay un factor económico también entonces. No, pero es decir, el desconocimiento de la lucha del pueblo sirio, el desconocimiento de la presión del pueblo cubano se debe a una crisis de valores en el mundo democrático. El materialismo ha relativizado los valores en el mundo democrático y ya los valores universales que impulsan la democracia están en crisis en el mismo mundo democrático. Y creo que el ejemplo está en que una dictadura como la castrista pueda ser reconocida y se hagan gestiones de normalización con la misma. Eso nos habla de una crisis en Occidente, no tanto de la fuerza que tenga esa dictadura. Tengo que irme, le quiero hacer una pregunta a los tres, cada uno lo más brevemente posible, que sean concisos. Las negociaciones son un hecho, les guste o no les guste, son un hecho, están ahí. ¿Qué se debe hacer? ¿Oponerse a esas negociaciones o tratar de sacar el mejor provecho posible a las circunstancias, a lo que ya existe? Comienzo contigo, Rey. Bueno, creo que es importante que nosotros pues tenemos que unirnos, ¿no?, como comunidad, y creo que hemos podido hacer eso a lo largo de... ¿Qué es mejor, enfrentarse o negociar? Las negociaciones están ahí. Las dos cosas hay que hacer. Al mismo tiempo hay que oponerse a cualquier falta de consistencia, a cualquier concesión unilateral a un régimen sanguinario, y a la misma vez ver cómo es que nosotros podemos recoger las herramientas y las técnicas adecuadas para poder enfrentarnos de una manera diplomática, de una manera humanitaria, de apoyar a la oposición interna en Cuba si se presenta la oportunidad. Ahora sí. Hubo la oportunidad de negociar, hubo la oportunidad en el foro democrático que se organizó en Panamá, de que el régimen oyera a la oposición y al exilio. Pero
boicotearon esa gestión por parte de las organizaciones no gubernamentales en Panamá y han dicho claramente que no van a cambiar en lo absoluto. Nosotros tenemos que seguir denunciando el hecho de que se reconozca a la oposición, se reconozca el derecho del pueblo cubano a disentir, a no estar de acuerdo con un régimen de 56 años de totalitarismo. O sea, que yo no veo ninguna ventaja en lo que está pasando para la causa nuestra, porque están muy claras las declaraciones y las acciones del régimen. No quieren reconocer ni negociar con la oposición ni con el exilio. Orlando, termino contigo. De acuerdo con Rey, hay que luchar, protestar y también negociar. Una mesa de negociación solamente es legítima si está encaminada a la recuperación plena de los derechos del pueblo cubano. Todo lo que no sea eso es ilegítimo. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Orlando, Horacio, Rey. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Vamos a la pausa. Al regreso, las medidas migratorias de Obama permanecen suspendidas.